Listo. En resumen, hasta ahora tenemos ya un sistema donde podemos guardar, donde podemos listar y donde podemos actualizar. Ya tenemos 3 de los 4 procesos que requiere include. Nos falta el eliminar, el delete. El delete tiene un componente adicional y es comprobar que si se quiere eliminar. Hay que evitar que por un error, por un accidente, eliminen la acción, eliminen algo que no se debe. Exacto, hay que confirmar si está seguro. Si ustedes eliminan de golpe y resulta que, solo imagínense que creara un botón, digamos que este fuera el botón de eliminar y que por accidente tengo el mouse encima, alguien pasó, le dio clic y se eliminó. De una. Digamos que aquí no hay problema, es un registro muy pequeñito y si es un registro con 300 campos, o sea, pierde el trabajo. Hay que tener siempre un proceso para poder validar y evitar pues, que se cometa este tipo de errores. Bien hasta ahí, entienden qué es lo que se va a realizar. Entonces, lo primero vamos a hacer esa parte visual, lo que necesitamos, que son 2 componentes. El primero es el botón que va a decir eliminar, que lo agregaríamos en esta ventanita, lo agregaríamos en la parte inferior, acá lo agregaríamos en eliminar. Y segundo componente, que aparezca la ventana, una ventana modal. Esta es una ventana modal y vamos a hacer otra ventana modal, o sea, una ventana modal sobre otra ventana modal que me aparezca, sería pequeñita, que me diría sí o no. ¿Está claro? Entonces, lo primero para hacer el botón, que sería como la parte más sencilla del proceso, vamos a ir al F película actualizar, este es el formulario, y vamos al de película. Acá vamos a encontrar el botón de cerrar en el de película solito, o sea, toda la base, o sea, este archivo principal. Vamos a encontrar el botón de cerrar. Si lo ven, es este mismo botón, es este de cerrar. Simplemente, entonces voy a generar un botón nuevo. Esta es la colocar la clase Danger para que quede rojito. Este no va a ser el Data Dismiss Modal, que significa que se cierre la ventana, sino que este va a tener el texto eliminar. Y si volvemos a hacer entonces el ejercicio, actualizo la página, entonces ya tenemos el botón de eliminar. Miren que es muy presentable. El rojo da a entender de que es una acción peligrosa. Para nosotros ya ver un botón rojo significa, uy, esto hace algo peligroso. Pero pues en este momento este botón pues no tiene ninguna acción. Simplemente es un botón que está ahí. Resulta que para trabajar con esa ventanita que me va a confirmar la de sí o no, entonces yo tengo que crear otra ventana modal. Para ello, el proceso es relativamente sencillo, es darle la acción a este botón. Podemos buscar la documentación W3 Schultz, está bastante completa. Vamos a ir a Bootstrap y vamos a ir en la parte que me dice modal. De hecho, aquí aparece un modal similar al que tenemos, pero también me aparece un small modal que si lo probamos es perfecto. Miren este, pequeñito. Listo. Y aquí tenemos entonces nuestro código ejemplo, donde me dice, vea, este botón, al botón simplemente hay que darle estas propiedades, estas 2 propiedades. Donde aquí le digo que esto me va a abrir un modal y donde esto me va a decir qué modal es el que va a abrir. Y necesitamos crear el modal como tal. Miren que aquí aparece el léxico modal. Voy a copiar el texto. Ya hasta acá. Y precisamente en este sería un modal wait. El ID que le voy a dar, en este caso voy a llamarlo ventana confirmación eliminar. Listo. Con eso yo sé exactamente que es el que me confirma la acción de eliminar. Tiene el rol dialog. Es SM. ¿Qué significa SM? Pequeña. Listo. El SM en este caso me dice que es una ventana pequeña. Y voy a crear los 2 botones. Aquí no es un botón de cerrar, sino que va a ser un no y un sí.
el sí voy a volverlo a colocar rojito, perdón, para que se pueda ver. Este voy a decirle que va a ser un data dismiss modal, o sea, cuando le den sí, va a cerrar la ventana. Voy a decirle aquí como titulito, eliminar película. Y voy a escribir acá, está seguro que desea eliminar la película. Y aquí en este botón de eliminar, entonces, yo ahorita les mostré que hay que darle estas dos propiedades, data toggle modal y data target, el ID de la ventana. Agrego en este el botón de eliminar rojito, este es el rojito, el primer botón que hicimos, data toggle modal, y le tengo que colocar el ID del modal que creen. Y entonces en este caso ya se ve de la siguiente manera. Actualicemos. Le doy eliminar y miren que apareció. Está seguro que desea eliminar la película y entonces va a aparecer la opción de sí o no. Hasta ahora esto no hace nada. Si yo le digo que no, simplemente lo cierra. Si le doy sí, tampoco no hace nada. Porque todavía no hemos capturado ese botón. Ese botón es el que va a hacer toda la acción. ¿Listo? El eliminar simplemente es un confirmar, es sacar esta ventana. Hasta ahí muere el botón de eliminar. Pero el que nos importa es este sí. A este sí hay que darle todo. Si le doy en no, que está mal. Está perfecto, digo que no hizo nada. Es realmente lo que necesitamos, que no haga nada. Pero, si le doy en sí, voy a necesitar que se elimine de la base de datos, de que se cierre esta ventanita y de que se cierre la ventana grande y de que se borre de este listado. Eso es todo lo que tiene que hacer ese botón. Vamos a hacerlo por partes. Entonces, eso se realiza mediante un Ajax, como lo hemos venido haciendo. Hay que crear un OP que se va a encargar de eliminar. Entonces, aquí por ejemplo yo tengo el OP actualizar, voy a hacer una copia, y lo voy a llamar eliminar, voy a llamar la instancia de película, se va a crear una nueva película, se envía la llave principal, y aquí se envía la llave principal y se van a eliminar los datos. A diferencia de los demás procesos, el eliminar solamente requiere la llave principal, nada más. Ahora nos falta configurar la clase el eliminar. Entonces vamos a ir a película. Tenemos el eliminar vacío, es el que nos falta por configurar. Me voy a traer este código de ayuda y simplemente voy a lanzar ya sé que solo voy a necesitar la llave principal, que es el ID, y genero el código que es delete from película where ID igual al porcentaje ese, que recuerden que es el que va a representar la variable, y simplemente mando el ID. Listo el eliminar. Listo el código de eliminar. Fácil, ¿cierto? Simplemente hay que colocar la llave principal para que se elimine. Ahora, volviendo al proceso, entonces este ya va a funcionar. Si nos devolvemos aún más, entonces ya tenemos, nos falta es trabajar con el JS para hacer el evento de eliminar. Para poder entonces hacerlo necesitamos determinar algo que nos va a hacer ese evento. Por ende, yo tengo que venir y el botón de sí, que es cuando realmente se va a eliminar, es donde yo voy a llegar y le voy a decir un ID y le voy a llamar PTN para saber que es un botón y lo voy a llamar película eliminar. Entonces ya sé que este botón de sí es el que me va a hacer el proceso. En ese mismo orden de ideas, voy a decirle película eliminar, punto clic. Cuando haga un clic en ese película eliminar, va a activar una función que me va a llamar a un Ajax. El Ajax es lo mismo que hicimos anterior, donde debe ir el método post, la URL de donde va a eliminar, que es este archivo, op película eliminar. Solamente se debe enviar el ID.
Sí, exacto, el actualizar se deja quieto. Pasamos al eliminar. Acá hay que capturar el ID. Ya lo tengo, ID igual, ID act, que significaría que estoy cogiendo este campo. Yo voy a eliminar el 4 en este caso, entonces yo voy a coger este mismo campo, que si lo miramos, inspeccionar elemento, se llama ID ACT, es el que estoy cogiendo acá, ID ACT. Le voy a decir que va a eliminar, que voy a mandarle el ID. Y entonces, ¿yo qué les dije? Ya tenemos el proceso de eliminar de la base de datos. Necesitamos cerrar la ventana. ¿Cómo se cierra? Para cerrar una ventana, se coloca el ID de esa ventana, que en este caso es, tengan presente esto. Yo le voy a eliminar esta ventana de eliminar película. Le digo que sí, esa ya se va. Nos falta quitar esta de actualizar película. Cerrar esa. ¿Cómo se cierra esa? Entonces yo busco este que es ventana actualizar. En el JS coloco ventana actualizar, punto modal y entre paréntesis escribo hide. Con esto él ya sabe que va a esconder la ventana. Y por último solo me falta un paso, que de la lista desaparezca. O sea que cuando yo le eliminar, yo le doy a 4 el paseo 4, le voy a eliminar y le digo que sí, se me cierra esta y esta línea de acá, esta que tenemos, debería desaparecer. ¿Cómo lo hacemos? Pues resulta que si venimos a ese listar, aquí en película PHP, a ese listar, tenemos que el TR ya tiene un data ID, que es el que lo identifica. Yo me puedo basar en eso para trabajar y le digo, mi código que el TR, que es este, miren, el TR del data ID, lo hago entre corchetes para que me lo pueda coger y le coloco el código del que estoy eliminando, se representa de esta manera, y aquí voy a colocar el ID que es el que estoy eliminando, punto remove. Ojo, simplemente es decirle el TR, que es el elemento que voy a eliminar, y la propiedad, que en este caso ya les mostré que era el data ID. Eso estoy haciendo acá, el data ID, y entre cerrando, concatenando texto, voy a colocar el ID dinámicamente y lo va a remover. Probemos el proceso. Entonces vamos a eliminar este prueba de actualizar. Listo. Le doy clic, eliminar, me dice que sí, es el ID 1 y desapareció. Miren, cerró ventanas, desapareció del listar y si actualizamos ya no existe, ya desapareció del todo. Si miramos la base de datos, de hecho, vamos al phpMyAdmin, para ir a cine, película, y miren que el ID 1 desapareció por completo.